Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Nuestro invitado de hoy es un escritor y quiero hacer énfasis en la palabra escritor porque es una persona que vive para la literatura y de la literatura, que son casos muy excepcionales en Colombia. Se trata de Juan Gabriel Vázquez, a quien le agradezco mucho que haya aceptado la invitación a este programa y le doy la bienvenida no solamente a la Universidad del Valle, sino a Cali, a donde ha venido a presentar su último libro. Juan Gabriel es abogado de la Universidad del Rosario, aunque dudo mucho que en alguna vez en su vida haya redactado algún memorial, y tiene estudios de literatura latinoamericana en la Sorbona, en París. Su currículum, como el que corresponde a un escritor de mérito, son sus libros y sus premios, porque es uno de los escritores jóvenes más premiados de Colombia. Su obra, El ruido de las cosas al caer, fue premio Alfaguara de novela en el año 2011. Su obra Las reputaciones fue premio de la Real Academia Española. Su último libro, que se llama Volver la vista atrás, fue ganador del premio Bienal de Novela de Vargas Llosa y ha recibido en 2 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Quisiera empezar por preguntarle algo de la cual se da cuenta uno con esa trayectoria tan clarísimamente enfocada hacia las letras que debió ser desde que usted era un niño en el colegio. ¿Esa vocación no lo margina aún un poco del compañerismo estudiantil que poco lee? Bueno, pues primero que todo, gracias, Oscar, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Yo creo que en cierto sentido sí, la lectura y la escritura, que es una especie de consecuencia natural, ¿no? de la lectura apasionada, la lectura para alguien para quien los libros se comienzan a convertir en una parte central de la vida, pues sí, eso nos aleja de los demás en cierto sentido porque requiere soledad. La lectura se hace en soledad, eso es parte de su magia, y la escritura se hace en soledad también. Y eso es una condición sin la cual no se puede realizar. Pero al mismo tiempo, leer y sobre todo escribir implican una especie de compromiso con el mundo real mucho más intenso. Hay que imaginar el mundo con mucha más intensidad que cuando uno está en él viviéndolo. Que es algo más que fútbol y fiestas. Que es algo más que fútbol y fiestas, pero incluso si uno está escribiendo sobre una historia sobre fútbol o fiestas, está imaginando ese mundo con mucha más intensidad que cuando lo está viviendo. Eso es una de las paradojas raras de la escritura, que al mismo tiempo necesita soledad y alejamiento, pero es una manera de entrar en contacto con el mundo que estamos tratando de contar, que es más intensa que la vida misma. Usted estudió Derecho en la Universidad del Rosario, más o menos para seguir una tradición familiar y siguiendo otra tradición colombiana, que es que cuando un muchacho inteligente sabe más o menos escribir, los papás lo obligan a estudiar Derecho para que no se muera de hambre, aunque tenga de todas maneras la oportunidad de escribir en los tiempos libres. Y se graduó con una tesis que se llama La venganza en la Ilíada. ¿Esa tesis era una venganza suya como protesta porque lo obligaron a estudiar Derecho? Esa tesis fue la única manera que encontré de no aburrirme, de terminar mis estudios, que era lo que quería hacer. Por razones personales no quería dejar eso sin terminar, quería recibir mi diploma, pero ya con una idea muy firme de que lo que me interesaba en la vida no era la práctica del derecho, sino escribir novelas o tratar de aprender a escribirlas. Y como esa decisión me había llegado a mediados de la carrera, yo tuve 2 años y medio de estudios de Derecho en los que ya sabía que eso no me interesaba. Y eso, sobre todo cuando uno tiene una vocación que lo está devorando por dentro, eso se resiente, ¿no? Empieza uno a detestar el material de las clases, la rutina de las clases, de eso que no es lo que uno quiere hacer. Y en el momento de la tesis, para
para no morirme del aburrimiento, para hacer un documento que me interesara realmente, genuinamente hacer, pues escogí un tema literario y todavía me sorprende que me lo hayan aceptado, porque es muy literario, es efectivamente la venganza como prototipo legal, la venganza como manera de crear derecho, ¿no? En la Ilíada de Homero. Eso es una cosa, como digo, que me sorprende que me hayan aceptado. Se supone que casi todas las cosas que nos suceden ya están escritas en la Ilíada. Sí. Esa es una de las razones por las cuales podría haber sido interesante mirar las consecuencias legales de todos los horrores que allí suceden. Sí. La novela es un género que, digamos, en la historia de la literatura ha tenido un momento de esplendor que yo lo colocaría como entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, donde se escribieron las grandes novelas a las cuales uno siempre lo remiten cuando uno quiere leer una novela. No, hay un debate inclusive interesante sobre el hecho de que la novela ha sido un género que el mundo moderno ha desplazado. Lo ha desplazado a cambio de relatos más cortos, de relatos que tienen un carácter más testimonial. ¿Cuál cree usted que es la vigencia de la novela en el siglo XXI? Es una gran pregunta, lo estoy pensando mucho, ahora mismo lo estoy pensando mucho por unas conferencias que estoy escribiendo acerca de exactamente eso. ¿Cuál es el lugar de la novela en nuestro mundo contemporáneo? ¿Qué hacen las novelas? ¿Por qué es importante que lo hagan? ¿Por qué sería lamentable que dejaran de hacerlo? Y yo sí creo que con la novela moderna, digamos, la novela moderna para mí es la que comienza con Don Quijote en el año 1605, ahí hubo realmente una revolución de nuestra manera de entender el mundo tan importante que en cierto sentido eso fue una apertura hacia conquistas democráticas, conquistas políticas y también hacia una manera de conocernos que para mí sigue siendo imprescindible. Hay por ahí un filósofo francés del siglo XVIII, me parece, o principios del XIX, que decía que las novelas eran inmorales, porque las novelas nos dan un conocimiento del ser humano que solo debería estarle permitido a Dios. Y yo sí creo eso, yo sí creo que las novelas nos permiten un conocimiento de lo que somos, de una profundidad que perderíamos mucho si el mundo margina esa manera de conocernos. Y creo que efectivamente, en cierto sentido sucede lentamente que el mundo va empujando la novela hacia los márgenes. Leer una novela cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, desde luego mucho menos que ver una película. Y además exige una especie de posición que no está muy de acuerdo con lo que está pasando con nuestro temperamento como sociedad ahora. La novela nos exige, por ejemplo, no juzgar. La novela nos exige dejar nuestras convicciones morales fuera del libro y comprometernos con estos personajes que pueden ser todo lo contrario de lo que uno quiere, pero son fascinantes por eso. Y vivimos en una época en la que nos pasamos el día juzgando a los demás. Las redes sociales son eso. Juzgar al otro, ir siempre con el dedo así estirado, dividiendo la humanidad entre culpables e inocentes, mientras que la novela quiere proponernos una cosa completamente distinta. Eso nos lleva al tema de la posición política del escritor. Uno mira sus libros y ve en ellos ni siquiera un telón de fondo, sino como un trasfondo político. Sí. Hay siempre allí unos personajes que se mueven en un contexto muy concreto de la violencia en Colombia, de los crímenes políticos, de la revolución cubana, de la revolución maoísta. Esa posición suya para involucrar esos grandes aconteceres políticos en sus obras, ¿es su forma de presentar su posición política como escritor? No, es muy importante hablar de eso y aclararlo. No, mis libros hablan de realidades políticas, pero yo tengo la convicción de que para un novelista hay dos cosas distintas que son el novelista y el ciudadano. Hay dos maneras de estar en el mundo distintas que son el novelista y el ciudadano. Y una novela para mí se escribe desde un lugar completamente distinto al lugar desde el cual escribo una columna de opinión.
Ahí están mis ideas políticas en la columna de opinión. La columna de opinión parte de certezas. Y yo escribo la columna de opinión para convencer a alguien de mis ideas, para hacer proselitismo. Las novelas no se escriben para eso. Las novelas no se escriben para convencer a nadie de nada. No se escriben desde un punto de vista de certidumbre, se escriben más bien porque uno ignora cosas, se escriben desde la duda y se escriben para averiguar. Por eso, en los novelistas, las grandes novelas son siempre más inteligentes que sus autores, ¿no? Las grandes novelas piensan más cosas, abarcan más cosas, permiten más ambigüedad. Eso es una de las maravillas de la novela. En una novela pueden ser válidas, comprensibles y aceptables dos ideas completamente opuestas. En nuestro comportamiento como ciudadanos, no, tenemos unas convicciones claras y yo eso es lo que trato de explicar en mis columnas. Pero me gusta mucho hacer esa precisión, que mis novelas son políticas, pero no hacen política. Son dos cosas distintas. Cuando uno revisa las críticas que se hacen a su trabajo, o sea, el trabajo del crítico literario, todos tratan de buscar, que no solamente en su caso, sino en todos los casos, cuáles son las influencias de ese escritor. Porque como decían los latinos, los libros nacen de los libros. Sí. Y obviamente uno no puede pretender no tener unas influencias más grandes en unos casos que en otros. Y obviamente la habilidad principal del escritor es superar esas influencias y encontrar un estilo propio. A usted lo han comparado con Joseph Conrad, lo han comparado con García Márquez, pero como para alejarlo del realismo mágico, diciendo que es todo lo contrario al realismo mágico, en lo cual yo tiendo a estar de acuerdo. Lo han comparado con algunos escritores norteamericanos de mediados de siglo. No lo han comparado mucho con Vargas Llosa, que a mí me parece que se le parece mucho, pero es una impresión mía. Sí. ¿Cuál cree usted que es su mayor influencia en su trabajo? Bueno, claro, para contestar a esa pregunta uno siempre tiene que pensar en los comienzos, ¿no? ¿Cuáles fueron esos autores que acompañaron los inicios del escritor, que nos metieron en la cabeza la idea de una vida dedicada a la escritura literaria? Y para mí en esos momentos hubo dos generaciones de escritores que fueron una influencia muy, muy clara. Fueron el boom latinoamericano, es decir, García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Carlos Fuentes, y los escritores que venían como jalados por esta generación, que eran los mayores, Borges, Onetti. Esta generación fue muy importante para mí. Me revelaron que mi vida, mi experiencia como colombiano en un país como el nuestro, era material de literatura. Uno había crecido leyendo de niño a Julio Verne y luego leyendo la gran novela, digamos, francesa del 19. Pero para mí la lectura del boom latinoamericano, o los rusos del 19 también, pero para mí el descubrimiento del boom latinoamericano cuando yo tenía 11, 12 años fue la revelación de que mi experiencia latinoamericana era material de la literatura más maravillosa que se estaba publicando en ese momento. Entonces, estos fueron muy importantes para mí. Y entre ellos, yo sí creo que Vargas Llosa fue una figura que me importó muchísimo, moldeó mi idea de la literatura, la idea del oficio literario como una vocación que es devoradora, a la que le tenemos que dedicar todas las energías, porque no se consigue escribir una novela de otra forma. Entre otras cosas, porque finalmente lo que hace Vargas Llosa en su obra no solamente referirse a unos contextos políticos muy importantes, sino contar un cuento, que es lo que uno en el fondo espera de una novela, no que le enreden la vida, sino que le cuenten un cuento. Claro. Antes de continuar con el programa Charlas en la U, en la entrevista que le estamos haciendo al escritor Juan Gabriel Vázquez, vamos a hacer una pausa.